Bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero mostrarles el tema referente a la gestión de riesgo en los proyectos. Mi nombre es Giovanni Carranz Torres, actualmente curso noveno semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Militar Nueva Granada. La siguiente actividad la desarrollé en colaboración y apoyo del docente José Guillermo Cogollo y un webinar del profesor José Luis Fernández como apoyo para el desarrollo del mapa mental y la presentación del video. El material cubre desde qué es el riesgo, pasando por la distribución de los procesos. Vamos a hablar sobre qué es el riesgo residual, qué es el riesgo secundario, las consideraciones a aplicar en la gestión de los proyectos, las fuentes de riesgo, las estrategias frente a las amenazas y las estrategias frente a las oportunidades, y por último un video sobre gestionar los riesgos. Iniciemos entonces. Bueno, el riesgo es un evento, una condición incierta que tiene un efecto frente a los objetivos del proyecto. Pueden ser negativos o pueden ser positivos los efectos. Si son negativos, tiene que ver con el aspecto de las amenazas, una situación desfavorable, y si son positivos, vamos a hablar sobre oportunidades, una situación favorable. Sobre el impacto. Los riesgos tienen un costo incremental dependiendo del evento como se manifieste en el ciclo de vida o desarrollo del proyecto. Se mide en el tiempo y tiene un costo. En el tiempo pues se necesita reparar el daño de manera urgente. Dentro de la distribución de los procesos tenemos el proceso de ejecución, el proceso de planificación y el proceso de monitoreo del riesgo. Frente al proceso de ejecución, se debe implementar planes acordes, respuestas que nos conlleven a la solución de riesgo para el desarrollo del proyecto. Dentro del proceso de planificación tenemos planificar los riesgos, identificar los riesgos, realizar análisis a los riesgos y por último planificar las respuestas de los riesgos. En cada uno de estos aspectos se mencionan sus entradas, sus herramientas y técnicas y sus salidas. Les comparto esta información como material de apoyo para que lo tengan en cuenta en el momento que vayan a desarrollar el proyecto y se les genere algún tipo de riesgo. Entonces, ¿cómo planificar los riesgos? En fin, cómo identificarlos, cómo realizar los análisis, cómo planificar las respuestas de los riesgos. Entonces, por ejemplo, para planificar la acción de los riesgos tenemos varias entradas. Por ejemplo, los activos del proceso de la organización, de herramientas y técnicas tenemos para la planificación de riesgos, el juicio de los expertos, los análisis de datos, las reuniones, y como salidas vamos a tener un plan de gestión de los riesgos. Cada uno de estos ítems contemplan, como les comento, unas entradas, unas herramientas y técnicas y unas salidas. Entonces, entrando en detalle, la planificación de los riesgos, ¿cómo lo hacemos? Se realiza por medio de actividades. ¿Cómo identificamos los riesgos? Por medio de fuentes, hay que documentar las características. La realización de los análisis de riesgo los hacemos en dos formas, cualitativa y cuantitativa. Cualitativa tiene que ver con la calidad, hay que priorizar los riesgos individuales para evaluar las probabilidades de ocurrencia de aquellos riesgos y el impacto. Y frente a los análisis cuantitativos, los riesgos son de aspecto numérico, son una mezcla entre riesgos individuales
Y fuentes de incertidumbre, los riesgos individuales por medio de los objetivos generales y el proyecto. Aquí es donde los podemos determinar. ¿Cómo planificamos las respuestas de los riesgos? Desarrollando opciones, estrategias y acciones para abordar la exposición del riesgo. Frente a las planificaciones de respuestas, también pues les muestro acá cuáles serían algunas de las entradas. Hay que hacer la documentación del proyecto y dentro de la documentación pues hay registros, hay cronogramas, hay calendarios. Como herramientas tenemos estrategias para las amenazas, estrategias para las oportunidades. Hay que analizar los datos, hay que tomar decisiones y como salidas tenemos las actualizaciones de los documentos del proyecto, tenemos las solicitudes de cambio, la actualización de los planes, en fin. Entonces, esta va aplicada a planificar las respuestas de los retos. Bueno, pasando por otro contenido, tenemos que es el riesgo residual. Es aquel que permanece luego de la implementación de las respuestas del riesgo previamente identificadas y los planes de mitigación. Un riesgo secundario es un nuevo riesgo originado en consecuencia con la implementación de las respuestas de otro riesgo. Frente a la implementación de las respuestas del riesgo, también tenemos lo mismo que les estaba mostrando, implementar las respuestas de los riesgos, unas entradas, unas herramientas y unas salidas. Les dejo ese material para compartir y generar mayor conocimiento frente a la gestión de los riesgos en los proyectos. Dentro de las consideraciones a aplicar en la gestión de los proyectos tenemos el tamaño del proyecto, su duración y su alcance, la complejidad del proyecto, que tiene que ver con nuevas tecnologías, niveles de innovación y acuerdos comerciales. Dentro de la importancia del proyecto se maneja desde la parte estratégica, para tenerlo en cuenta, el enfoque del desarrollo de la gestión de los proyectos lo hacemos sobre procesos de riesgos secuenciales y con un enfoque ágil. Fuentes de riesgo. Dentro de las fuentes de riesgo tenemos el riesgo técnico, el riesgo de gestión, el riesgo comercial y el riesgo externo. Mirando un poquito aquí, a qué hace referencia a cada uno, pues el riesgo técnico tiene que ver con los procesos técnicos, la tecnología y las interfaces tácticas. El riesgo de gestión pues tiene que ver con la gestión de las operaciones, la organización, la dotación de los recursos, la comunicación, en fin. El riesgo comercial, pues aquí vemos la estabilidad de los clientes, las asociaciones y empresas conjuntas, los proveedores y vendedores. Y el riesgo externo, aquí vemos todo lo que tiene que ver con legalización, tasas de cambio, competencias, normatividad, ambiente y clima, en fin. Imágenes de apoyo para enriquecer el conocimiento. Bueno, pasamos a las estrategias como amenazas. Tenemos que las amenazas transfieren impacto negativo hacia terceros, mitigan disminuyendo el impacto de la probabilidad de ocurrencia. Las amenazas afectan sin cambiar el plan original, estableciendo políticas. Y las oportunidades, frente a la gestión del riesgo, tenemos que estas explotan las acciones en beneficio del proyecto, se comparten y aprovechan sinergias entre otras personas y la organización para capturar oportunidades de mercado, mejoran las acciones y aumentan el impacto y la probabilidad de ocurrencia, aceptan y aprueban las oportunidades en beneficio. Y ya por último, este es un mensaje general o una frase general que nos concluye que gestionar los riesgos nos va a permitir ahorrar dinero. Como material adicional, como les dije, a todos ustedes. La construcción de este material lo hice en base a unos webinars del profesor José Luis Hernández y a material consultado. Entonces, aquí nos muestra, por ejemplo, nos habla sobre la gestión de los riesgos, tiene algunos ejemplos. Aquí nos habla de
Aquí nos habla y nos muestra algunos ejemplos, conceptos importantes, que es el riesgo residual, el riesgo secundario, sus entradas, sus herramientas y técnicas pues, para la planificación, como lo comentamos acá. Esta parte es bien importante tenerla en cuenta, cómo planificar los riesgos, cómo identificar los riesgos, cómo realizar el análisis a los riesgos y cómo dar una planificación a las respuestas de los riesgos. Aquí tenemos material de apoyo suministrado por el profesor José Luis Fernández. Y por último, este es otro videito. ¿Bien? Aquí vamos a hablar sobre tipos de riesgos también. Vamos a hablar sobre los riesgos positivos, los riesgos negativos. Vamos a hablar sobre lo que estábamos hablando hace un momento, cómo se planifica la gestión de los riesgos, cómo se identifican, cuáles son sus análisis, cómo se planifican las respuestas. Es también material de apoyo. Tenemos como los mismos conceptos. Entonces, aquí tenemos más material pues, para amplíen sus conocimientos y tengan en cuenta cómo gestionar los riesgos en el momento de elaborar nuestros proyectos de investigación aplicados para los trabajos de grado como opción nosotros gastamos para terminar la carrera de ingeniería industrial. Bueno, aquí por último pues, está la webgrafía donde sacaron las imágenes, el material de contenido, los videos. Entonces les comparto esta información, espero que les haya sido útil este material, este tema de la gestión de los riesgos. Espero vernos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.